Hola, muy buenos días a todos. Hola, Ángela. Buenos días, Lara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar aquí contigo para que hagamos otro nuevo capítulo. Sigamos con nuestro temita de las hormonas, que hoy tenemos un tema que yo creo que es súper interesante, súper de actualidad, aunque no sea de la prensa rosa, Sí. y que yo creo que, bueno, esperamos, ¿verdad?, que sea de utilidad y de ayuda a muchos, aunque sea, yo con que sea uno ya me conformo. Me doy por aludida. Pues nada, arrancamos y diciendo que, como comentamos en el capítulo anterior, conocer el funcionamiento del cuerpo y sobre todo conocer cómo funciona más exactamente el nuestro en particular, nos puede ayudar mucho en nuestro día a día en múltiples facetas. En relación con las hormonas, no es que tengamos que convertirnos en endocrinos, pero conocer al menos un poquito de su funcionamiento nos va a ayudar a controlar un poquito más nuestras reacciones, a mejorar nuestras relaciones sociales. Y también comentamos en el capítulo anterior que el estrés, aunque tiene el pobre muy mala fama, realmente es indispensable para la vida. Todo ser vivo tiene como máxima su propia supervivencia y lo que se denomina respuesta de estrés es, a nivel biológico, un método de defensa que tiene nuestro organismo, ¿vale? Por eso se conoce como estrés adaptativo, porque lo que hace es adaptarnos a ese nuevo reto, a ese peligro que se nos presenta, y en concreto es todo ese conjunto de cambios que sufre nuestro cuerpo precisamente para superar ese peligro o para adaptarse a ese nuevo reto. De repente, cuando surge ese peligro o ese reto, nuestro organismo se prepara y se enfoca solo con ese objetivo, la supervivencia. Y en función de una serie de factores, pues nuestro cuerpo reacciona eligiendo entre la huida, la lucha o la congelación, que la congelación es como se denomina, seguro que habéis escuchado esos animalitos que dicen, no, cuando llega el peligro, ¡pum!, se hacen el muerto. Eso. Cuando vemos que nosotros no somos capaces de conseguir ganar a nuestro enemigo huyendo o luchando porque somos inferiores, esos animales lo que hacen es hacerse el muerto. Pues es otro método de defensa. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nuestro hipotálamo detecta esa amenaza, empieza a enviar una serie de señales nerviosas y hormonales a las glándulas suprarrenales, que son las que segregan las que se conocen como hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, de la que ahora nos va a comenzar a contar un poquito más Ángela. Pues muy bien, como perfectamente has explicado, nuestro organismo, aunque llevemos ya miles de años en la Tierra, pues nuestro ADN en verdad no ha cambiado tanto. Entonces, cuando estamos ante una amenaza, alguna respuesta de estrés, nosotros vamos a reaccionar siempre igual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estas hormonas? Pues como bien has dicho, salen del hipotálamo, ¿no? Y primero lo que se genera es la adrenalina. La adrenalina te voy a explicar cómo funciona, porque esta hormona, ante un estrés, se va a liberar, pero el estrés ya puede ser o real o imaginario. Y apunte muy importante que luego vamos a entender. Entonces, bueno, nosotros tenemos una amenaza, ¿no? Tenemos miedo y queremos luchar. Esta adrenalina sale a nuestro torrente sanguíneo con el fin de preparar nuestro cuerpo. Entonces, a nivel físico, a nivel de organismo, va a ocurrir ciertos cambios que lo voy a explicar ahora. Tenemos este subidón de energía que va a durar con la adrenalina unos 5 o 15 minutos solamente, donde vamos a tener una presión cardíaca mucho más elevada para que la sangre llegue más a nuestros músculos, a nuestro cerebro, para prepararnos por si tenemos que salir corriendo o si tenemos que pelear. O como el de modo congelación no haría falta, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? También se va a dilatar nuestros conductos a los pulmones para que respiremos mejor, por eso tenemos que hacer una gran carrera, ¿no? Pensemos que esto está preparado cuando hace ya miles de años estábamos todavía ahí corriendo por el campo, o sea, para que veáis que nuestro ADN no ha cambiado tanto. Luego, vamos a tener más glucosa en sangre. La glucosa, que lo que hace es la energía que utiliza el sustrato, que utiliza nuestros músculos, nuestro cerebro para alimentarse y poder hacer esa acción que le queremos pedir. Y otra curiosidad es que los órganos que no son necesarios para la supervivencia en ese momento no van a digamos, funcionar 100%.
es por ello que la digestión se va a omitir, entre comillas, y vamos a tener menos apetito, porque claro, comer en ese momento no va a ser necesario, sino todo lo contrario, no tenemos que estar pesados, ¿no? Y luego otra cosa también es que nuestro sistema inmune se deprime. El sistema inmunológico es el que lucha contra las enfermedades, contra los virus, contra las bacterias. Entonces, por eso que también podemos estar más predisponentes a captar cualquier virusillo que esté en ese momento por ahí, ¿no? Y bueno, si esto se alarga más de 15 minutos, esta amenaza, allá es cuando entra en juego nuestro cortisol, que va a hacer lo mismo que la adrenalina, pero lo va a prolongar en el tiempo, hasta que esta amenaza, real o imaginaria, se vaya. Y esto es lo que ocurriría más o menos a nivel físico, pero a nivel psicológico pasa también cositas, ¿no, Lara? Pues sí, porque a nivel físico, como ha comentado Ángela, todo se focaliza para prepararnos para esa lucha, esa huida en general, para conseguir ese objetivo que tenemos, y se paraliza, como tú has dicho, un montón de sistemas, incluso el sistema reproductor, incluso los procesos de crecimiento, y a nivel psicológico pasa igual. El cuerpo hace que la mente se focalice solamente en ese objetivo. Y vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que os dan un trabajo que habéis estado deseando en otro país y os tenéis que mudar a otro país. Entonces, en ese momento, eso se plantea para el cuerpo como un reto de adaptación, igual que si fuera algo físico, pero pasa también a nivel mental, ¿no? Es un reto de adaptación y todo se tiene que focalizar. Por lo tanto, nuestra querida adrenalina y nuestro querido cortisol, que van a jugar a nuestro favor, nos preparan para que estemos atentos, tengamos todos los sentidos despiertos y podamos estar atentos a todo lo que nos va a hacer falta para adaptarnos. Pendiente de cómo se comporta la gente, de los horarios de los comercios, de cualquier costumbre que sea diferente a la tuya, ¿no? Emocionalmente vas a tener incluso una mezcla de emociones. Vas a estar feliz porque tienes un nuevo trabajo que querías, con miedo y nervioso porque no sabes cómo va a salir ese reto. Incluso puedes estar triste, a la misma vez que estás contento puedes estar triste porque has dejado tu casa, tus amigos, tu familia. O sea, va a ser una mezcla un poco así como explosiva, ¿no? Y fíjate que podemos estar, en momentos así podemos estar tan sumamente focalizados en algo que a lo mejor nos pasa por al lado una persona que conocemos y ni la vemos. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado y nos han dicho, oye, hola? Y tú, uy, uy, perdón, porque tú no estabas en lo que está pasando a tu alrededor, tu mente está en algo concreto. Por eso digo que conocer cómo funciona nuestro cuerpo, y en este caso las hormonas, nos ayuda a relacionarnos, porque muchas veces pasa eso y decimos, uff, qué mal educado, vamos, que ha pasado por mi vera, no me ha dicho ni hola. Es que a lo mejor esa persona no es que sea mal educada, es que su cortisol ha hecho que esté enfocado en algo porque lo necesita. Por eso digo que si nos paramos a pensar que puede ser otro el motivo, nos ayuda a no juzgar, a no pensar mal de esa persona, a no enfadarnos porque no nos ha dado los buenos días. Nos ayuda a relacionarnos. Un reto menos impactante que mudarnos a otro país es el simple hecho de levantarnos por la mañana. Como tú has dicho, nuestro cuerpo hace el cortisol, retomo para explicaros que el cortisol es una hormona cíclica. Entonces, el levantarte por la mañana se presenta como un nuevo reto. Entonces, el cortisol se eleva para que suba la glucosa, como tú has comentado, y tengamos unos más, unos menos, nos levantamos un poquito más de ese, otros más despiertos, pero que tengamos un mínimo de energía para arrancar ese nuevo reto que es el día a día, ¿no? Esto es lo que sucede y tiene que durar durante un tiempo, ¿vale? Cuando ya hemos superado ese reto, es decir, imaginaros el ejemplo que estamos poniendo de mudarnos, cuando ya ha pasado un tiempo, ya nos hemos adaptado a ese país, todo va volviendo a la normalidad. Nuestro nivel hormonal, nuestro nivel de atención, nuestras emociones se van apaciguando, todo va volviendo a la normalidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si esa respuesta de estrés la mantenemos en el tiempo? Pues que todos esos cambios físicos y psicológicos que estamos comentando se van a seguir manteniendo. Y eso hace que perdamos la utilidad adaptativa que tiene el estrés y comencemos con numerosos problemas de salud.
que van a afectar tanto en el ámbito físico como en el ámbito psicológico. Y ahora Ángela nos va a comentar un poquito qué nos puede pasar en el ámbito físico. Totalmente, y es que desgraciadamente nuestro cortisol lo tenemos desregulado por completo. Yo lo veo en clínica como fisio, ¿no? Todos los hallazgos físicos que podemos ver en una persona, pero que hay un trasfondo. No nos tenemos que fijar muchas veces, lo digo ya no solo con mi profesión, sino como un ejercicio de autoconocimiento de cada uno, de por qué estos músculos ahora están tensos, por qué tengo el corazón tan elevado, y, o sea, las pulsaciones me refiero. Ay, pues ¿por qué me ha salido esta roncha en la piel? Oye, pues piensa un poco a lo mejor que has estado teniendo un estrés continuado durante mucho tiempo, porque ocurre que estamos con pacientes, con personas tratando durante mucho tiempo con nuestras técnicas, nuestras herramientas, y no evolucionan. Por mucho que queramos hacer educación en dolor, en el ejercicio y todo eso, no funciona. Y es que hay un trasfondo muy, muy por debajo, que es el estrés. Entonces, en relación con lo que veníamos diciendo antes, de todos los cambios que ocurren a nivel del organismo por esta subidón de cortisol que estamos teniendo, pues os voy a comentar también por parte que a nivel muscular, ¿qué puede ocurrir? Pues que estamos más contracturados. Recordemos que tenemos un aporte sanguíneo constante, que nos prepara para la carrera, pero tú no estás corriendo, tú estás en tu oficina estresado porque tu jefe te está diciendo tonterías o tú crees que no estás haciendo las cosas justas, y esas contracturas que tú tienes, aparte de estar 8 horas delante de un ordenador, que eso no es bueno, también viene ayudado por ese estrés constante, bueno, aparte de la casa, la familia, todo lo que podamos tener, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, retomando con los músculos, pues son las contracturas, los dolores musculares, la tensión, todo eso es lo que ocurre a nivel muscular, ¿vale? Que no es que tengan una contractura porque ha hecho mucho ejercicio, no, es que está estresado, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre a nivel del corazón? Pues recordemos, está siempre, siempre ahí mandando sangre, trabajando, pues tenemos más probabilidad de sufrir hipertensión e infarto. Y la hipertensión, la verdad, yo cada vez que hago una entrevista clínica digo antecedentes, o sea, historial médico, alguna cosilla, y todo el mundo, casi todo el mundo, más de los 40, hipertensión, medicado, hipertensión, medicado. Ya, pues vaya, que frecuente esto. Entonces me choca mucho. No, a nivel del sistema metabólico, como decía, tenemos mucha sangre, mucha glucosa en el torrente sanguíneo. Eso nos predispone a tener diabetes tipo 2, que es la que recuerdo que se desarrolla cuando ya somos más mayores, normalmente a los 50 60 años, cuando se diagnostica, y también podemos tener más sobrepeso porque tenemos más sangre en nuestra glucosa, y si esa sangre no se utiliza, al final se convierte en grasa. En nuestro sistema inmunológico, como he comentado, somos más propensos a los virus, a las bacterias. Entonces, si lo tenemos deprimido, vamos a desarrollar más resfriados, más gripes, más historia, aparte de las cepas que tengamos, ¿no? En ese momento, que es normal pillar alguna. Luego, el sistema gastrointestinal, como he dicho, también se inhibe. Y eso provoca mucha inflamación. Dicen muchos entendidos que el intestino es nuestro segundo cerebro. Yo no sé si el segundo y si el primero, ahí estamos. Entonces, todas estas desórdenes pueden provocar una inflamación interna. Y como dice Marian Rojas Estapé, que voy a sacar aquí el libro, porque es que este es un librazo y Lara tiene que estar de acuerdo conmigo. Cómo hacer cosas buenas, cómo hacer para que te pasen cosas buenas. Aquí habla ella muy bien de lo que es estar inflamado, y hace mucha referencia al cortisol y a la oxitocina y todas estas hormonas que estamos hablando nosotras, y que de verdad recomiendo que os leáis, porque está muy, muy, muy bien. Luego la piel, como he comentado, también podemos tener escamas, psoriasis, mucha historia, que por muchas pruebas que hagamos, al final, lo mismo, estrés, cortisol aumentado. Por último, el sistema reproductor, como bien ha dicho Lara, os recordamos que las hormonas sexuales, como hablamos en el vídeo de la oxitocina, también se crean en el hipotálamo. Entonces, estamos aquí teniendo un desorden entre cortisol, adrenalina, hormonas. ¿Qué pasa? Podemos tener problemas de infertilidad. Es súper común hoy en día tener problemas de fertilidad, como comentaba el otro día, con el tema de las hormonas y el estrés. También
con la fase del ciclo menstrual, con falta de apetito sexual, millones de cosas, todo por culpa del estrés. Así que nada, como para no tener en cuenta todas estas cositas de cortisol, ¿no? Pues totalmente, porque vamos, yo estoy convencida, y es mi opinión personal, que muchísimas enfermedades, muchos problemas que estamos teniendo hoy en día es porque nos estamos olvidando por completo de todas estas cosas, estamos llegando a unos niveles de cortisol y por lo tanto de estrés brutales. El tema está en que la gente lo dice, pero no se pone remedio. Y tenemos que tener claro, digamos, yo creo que con lo que estamos hablando, ya todo el mundo tiene que tener claro que las hormonas son todas necesarias y todas son beneficiosas, incluyendo el cortisol, que está ahí para ayudarnos. No hay hormonas buenas y hormonas malas, hormonas amigas y hormonas enemigas. Puede ser que por una enfermedad concreta haya una hormona que no funcione correctamente, pero por lo general, nuestro enemigo no es el cortisol, nuestro enemigo somos nosotros mismos. Porque dijimos también en el capítulo anterior que las hormonas influyen en nuestras decisiones, pero tenemos que tener claro que solo influyen. La decisión final de las cosas que hacemos es nuestra. Entonces, si nosotros nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo una vida muy estresada, que vemos poco saludable, que nos está creando enfermedades, solo nosotros podemos tomar la decisión de enfocar nuestra vida hacia un estilo de vida, valga la redundancia, en el que nuestro cuerpo esté en equilibrio y en el que procuremos que estar lo más saludable posible en salud y menos en riesgo posible. O sea, no hay nada perfecto, pero por lo menos que haya ahí un equilibrio, ¿no? Si lo que hacemos, por lo tanto, es permitir que nuestra vida esté en un nivel de intoxicación de estas hormonas, las enfermedades están ahí, a la orden del día, ¿no? Y a mí me gustaría ir viendo con varios ejemplos cómo nos puede afectar esto a nivel psicológico, ¿vale? El primer ejemplo que os quiero poner es a nivel cognitivo. Hemos comentado que la mente pone su foco en el objetivo que tiene que cumplir, ¿no? De supervivencia. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos, es muy sensible al cortisol. Por eso, cuando estamos enfocados en algo, se nos va la pinza con otras cosas, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que, además de afectar a la memoria, afecta a la atención, afecta a la concentración. Y que una cosa es que tengamos pequeños despistes de, uy, es que he ido a meter el azúcar en el frigorífico, ¿vale? Pero si eso lo vamos manteniendo en el tiempo, ese nivel de cortisol a nivel cognitivo nos va a afectar cada vez en cosas más graves. Imagínate un fallo en tu trabajo. Puede ser un fallo leve que puedes cometer un fallo grave. Y no es lo mismo según el tipo de profesión. Hay profesiones donde un fallo puede conllevar peligro para la vida de alguien, ¿no? Y me acuerdo, un ejemplo que os quería poner, muy drástico, pero para que veáis hasta qué punto nos pueden afectar estas cosas. Cuando yo trabajaba en emergencias, entró un caso, y además fue muy conocido, lo que pasa que hace años, no sé si os acordaréis, de un chico que cada día se turnaba con su mujer para llevar al peque a la guardería. Era un bebé. Este señor se levantó, metió a su bebé en el coche, se fue a trabajar, se metió en el atasco, cabreo de atasco, llegó tarde, llegó a su trabajo, aparcó y se puso a trabajar. Ostras. Entraron en emergencias llamadas diciendo que había un bebé en un coche. Cuando se abrió ese coche, el bebé había fallecido. Ostras. ¿Cómo superar eso? Por eso tenemos que poner remedio antes. Porque una cosa es que tengamos pequeños despistes puntuales, normales, de pequeños periodos de estrés, pero no podemos llegar a evadirnos tantísimo de nuestro aquí estoy, esto es lo que tengo que hacer, porque nos pueden pasar ese tipo de cosas, ¿vale? Perdonad que me ponga tan drástica, pero para que veas hasta qué punto podemos llegar, ¿eh? Todo eso tenemos, creo que cada día bastante. ¿Cuántos accidentes de tráfico porque estás pensando en que tienes que llegar, tienes que preparar la cena, recoger al niño? ¿Cuántas infracciones de tráfico con tal de llegar un poquito antes? En fin, todo ese tipo de cosas, acordaros, cortisol, vamos a bajarlo y vamos a controlar un poquito eso. Otro ejemplo, ahora nos vamos a ir al plano anímico, ¿vale? ¿Qué nos está pasando? Nos están pasando dos cosas. Estamos pasando del miedo a la ansiedad.
como tú decías, por un lado están los peligros reales y por otro lado los peligros imaginarios que pueden estar en un futuro. Ahí es donde está la diferencia a nivel psicológico entre el miedo y la ansiedad. El miedo es adaptativo y es algo presente. Antiguamente, como tú decías, un león es un miedo real y tengo una reacción real para combatir ese peligro. Con la ansiedad lo que está pasando es que son preocupaciones imaginarias, peligros imaginarios que no sabemos siquiera si se van a llegar a producir, pero la reacción de nuestro cuerpo está siendo actual, es ahora. Y como ese peligro no termina de llegar nunca, tú sigues aquí, por si acaso llega, por si acaso llega. Entonces no para nunca. Y eso es lo que está pasando. Ahora mismo vivimos más en la ansiedad que en el miedo. ¿Qué está provocando eso? Que estamos pasando de la depresión fisiológica a patologías depresivas. La depresión fisiológica es una defensa que tiene el cuerpo, o mejor dicho, una defensa no, es un proceso de recuperación que tiene el cuerpo después de grandes esfuerzos. Imaginaros, pasas una época en la que estás preparando un mogollón de exámenes, estás boom, 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 terminas los exámenes y haces puff, es que estoy que no puedo con mi vida. Estás triste, estás apática, no tengo ganas de salir, porque tu cuerpo necesita un periodo para recuperarse. Esa es la depresión fisiológica y es totalmente natural. Pero, ¿qué está pasando? Que estamos llegando a patologías depresivas, a que ese estado sea un estado continuado en el que nada más que tienes apatía, pensamientos negativos y no sales de ese círculo por lo que hemos comentado antes, ¿vale? Entonces estamos pasando de una cosa natural a una cosa que no debería de ser lo habitual. Más cambios que podemos tener, cambios en la conducta que además, como decimos, nos pueden afectar en las relaciones sociales, o sea, todo va conectado. Los niveles altos de cortisol hacen que tengamos irritabilidad, nos cabremos con mucha frecuencia, que estemos, yo qué sé, iracundos, ¿no? Imaginaros si eso lo mantenemos un día y otro día y tú llegas a tu casa y una pelea y otra pelea y otra pelea. Eso hace que afecte a tus relaciones. Y al final, ¿qué puede ocurrir? Pues que o los demás te dejen porque están de ti hasta el moño, o que al final tú también estés harto, aunque no te des cuenta que seas tú el que estás en esa situación, que seas tú, y al final decir, pues mira, la gente muchas veces me dice, ¿qué cantidad de divorcios hay hoy en día? Digo, uy, qué cantidad de cortisol elevado tenemos hoy en día. Nunca nos lo planteamos, pero vamos todos tan acelerados que llegas a casa, la pareja, y lo primero que hacen, ¡pum!, chocar y peleas. Vamos a pensar un poquito en esto también. Yo, por lo menos, lo aconsejo. Porque al final todo esto termina en sentimientos de culpabilidad. Imagínate que has tenido que dejar a alguien al que quieres, pero que la situación es insoportable ya. O al revés, sentimientos de soledad. Si todo el mundo se empieza a alejar de ti, te quedas solo. Entonces, otro ejemplo. A reflexionar. A reflexionar. Yo esto lo suelto para que cada uno reflexione, ¿eh? Problemas de sueño que no los habíamos comentado hasta ahora. Si nuestro nivel de cortisol cuando nos vamos a acostar es el que realmente tenemos por la mañana para despertarnos y activarnos, ¿cómo te vas a dormir? Problemas para dormir, o te duermes pero tienes muchos despertares durante la noche, por la mañana estás reventado a nivel físico, pero es que también a nivel psicológico, no rinde, no puedes rendir porque no has descansado, ¿vale? Y un último ejemplo que os voy a poner, porque me recordaba un profesor de la facultad y digo, esto lo quiero comentar porque me hizo mucha gracia cuando él lo comentó. Lo hizo con mucho humor, entonces, fijaros que lo hizo con mucho humor, pero es un ejemplo de cómo se puede llegar a poner en peligro hasta nuestra propia vida. Tú has comentado la adrenalina, ¿no? Ese momento de subidón que da, de hecho, hay una expresión muy típica cuando hacemos algo de riesgo, y ¡guau, qué subidón me ha dado!, ¿no? Y está fantástico. Eso te engancha o sea, te anima a hacer, yo qué sé, ver películas de miedo, hacer deportes de riesgo, cosas así. Y está fantástico siempre y cuando haya un equilibrio con el seguir disfrutando de las pequeñas cosas. Si tú pierdes esa conexión con el aquí y el ahora y con disfrutar de pequeños placeres y solamente estás enfocado en más subidones, el cuerpo se va acostumbrando, cada vez va queriendo más y va necesitando más riesgo para sentir ese subidón y al final
llegas a hacer cosas como pasó no hace mucho, no sé dónde, que te pones a hacerte un selfie en la cornisa de un rascacielos. Y me hizo mucha gracia cuando estuvimos hablando de esto en clase, porque el profesor dice, para que lo entendáis, este es el paso del disfrute a la gilipollez. Porque es verdad, ¿qué necesidad tienes de poner en ese peligro, hasta ese punto en peligro tu vida, ¿no? Cuando puedes disfrutar de muchísimas cosas en la vida, ¿no? Sin necesidad de eso. Pero bueno, ahí está también para reflexionar. Por eso se hace importante que tengamos herramientas y aportemos ideas para que podamos encontrar un equilibrio. Vamos a encontrar un equilibrio, como decimos, nada es perfecto. Y ahí es donde vamos a entrar ahora a aportar unos pequeños tips, ¿verdad, Ángela? Desde el plano físico. Totalmente. Pues desde mi punto de vista, como fisio y como persona que ama el deporte, es el ejercicio. El ejercicio es nuestra píldora diaria necesaria para combatir muchas cosas, entre ellas el estrés. Pero quiero hacer un pequeño apunte. Cuando una persona está, como ha comentado Lara, a lo mejor en un estado ya de un estrés muy mantenido, con depresión, con ansiedad, con ya patología un poco más heavy, por así decirlo, no todo ejercicio es bueno, ¿vale? Porque si ahora nos vamos a ir a una clase de CrossFit, donde las pulsaciones las vamos a tener muy, muy, muy elevadas, eso más y más es más. Entonces, no podemos hacer tampoco un ejercicio que sea de mucho impacto, de mucha frecuencia cardíaca. Yo lo que me recomiendo a personas que están pasando por procesos así, pues es un ejercicio moderado, que les guste a ellos, por supuesto, no vamos a hacer algo que no nos guste, y también que sea, por ejemplo, al sol. Haga un paseo tranquilamente, hacerte una rutinita de movilidad en casa, a salir con los perritos, a coger la bicicleta, a nadar, algo que te guste y que sea un ejercicio de unos 30 o 40 minutos moderado, ¿vale? Por ahí podemos empezar hasta que ya luego nuestros niveles de cortisol se vayan disminuyendo y aparezcan otras hormonas también de la felicidad y todo se vaya más o menos organizando, ¿no? Eso por parte del ejercicio, que ya digo, siempre el que os guste, por favor. No os sintáis obligados a hacer ejercicio y que sea una pesadilla, sino disfrutar un momento para vosotros, tomarlo como un regalo que estáis haciendo a vuestro cuerpo y a vosotros por vuestra calidad de vida, de verdad. Al principio cuesta, pero luego se consigue, ¿verdad? Se consigue, sí. Y luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Con una alimentación correcta. Nosotras pues, vivimos aquí en Andalucía y sabemos mejor que nadie lo que es una alimentación equilibrada, mediterránea. Esa es la buena. Se han hecho multitud de estudios científicos donde se ha visto que una dieta mediterránea es un mayor factor protector para nuestro organismo y también va a ayudar a bajar esta inflamación de la que os estaba hablando antes, ¿no? No soy nutricionista, pero bueno, aquí dejo un consejito que la evidencia científica lo avala. Entonces, no soy yo quien lo dice. Y luego el descanso, como ha comentado Lara, aquí no tengo nada más que decir. Estipular unos horarios, cumplirlos si puede ser, poco a poco se irá regulando todo y nuestras hormonas también se irán organizando, como os comento. Eso es una parte difícil porque la gente tiene muchas cargas, tiene mucha historia y no siempre es posible dormir 8 horas o 7 o las que cada uno necesite, ¿no? Pero hacer mucho hincapié en eso porque es un pilar fundamental en nuestra salud, en nuestro organismo, ¿no? Y luego, por último, las relaciones interpersonales. Cuidar nuestras relaciones interpersonales, hacer ejercicios con personas que nos animen, que nos quieran o que nosotras queramos, que nos aporten esas personas vitaminas que, como digo, habla también Marian Rojas Estapé en su libro, que ayuda a bajar el cortisol y a subir la oxitocina. Y nada más por estos tips de mi parte, ya os digo, son pequeñas tonterías que es que están ahí, que la podemos hacer día a día, simplemente pues no dedicar 3 horas a esto, sino pequeños cambios de hoy me voy a acostar 5 minutitos antes, hoy me voy a andar 10 minutitos al parque y luego me voy a hacer 10 sentadillas. Y poco a poco, solamente voluntad. Yo sé que es difícil, pero seguro que lo conseguís todo. Clara, que nos puede aportar. Pues mira, me ha encantado tu parte porque al final nos damos cuenta de cómo lo físico y lo psicológico es que van de la mano. Es que cuando has hablado de las relaciones interpersonales, es que ayudan en el plano físico y en el plano psicológico. Y tú estabas comentando que hay que empezar por hacer pequeños cambios. ¿Qué es lo importante para poder hacer esos pequeños cambios?
lo importante y el paso principal y básico y fundamental para empezar a autocuidarnos es el autoconocimiento. Si no nos conocemos, ¿cómo nos vamos a cuidar? Es más, llego a un caso más, si no nos queremos, ¿cómo nos vamos a cuidar? Hay personas que ni siquiera se quieren a sí mismas, que tienen la autoestima por los suelos. Entonces, primer paso, el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Como su propia palabra indica, es conocerte a ti mismo. ¿Eso cómo se hace? Pues tenemos que aprender a observarnos a nosotros mismos, pero a observarnos de manera consciente. O sea, a fijarnos en cómo reacciona nuestro cuerpo ante las cosas. Tenemos que conocernos en el plano físico, en el plano psicológico, en el plano emocional, en todos los planos. Esto no es una tarea de un día, de dos, de una semana, no. Esto conlleva mucho tiempo, pero bueno, es cuestión de dar el primer pasito y arrancar. Y posiblemente en próximos capítulos, ¿verdad, Ángela? Le dediquemos tiempo a esto para ayudar a nuestros amigos a autoconocerse. ¿Cuál va a ser el objetivo de ese autoconocimiento? Pues que aprendamos a acercarnos a las cosas, personas, etcétera, las cosas que nos benefician y a alejarnos, en la medida de lo posible, de las que nos perjudican, para que podamos encontrar un equilibrio de salud. Voy a dar unos pequeños datos de cositas, de otras herramientas que cuando tengamos ese autoconocimiento nos van a servir de manera beneficiosa, ¿no? Porque tú habías comentado lo de que estamos saturados de cosas que tenemos que hacer, muchos follones, que si los niños, que si no sé qué. ¿Qué va a ser fundamental? Hacer una buena gestión del tiempo. Cuando nos conozcamos un poquito más, diremos, ostras, pues voy a aprender a priorizar para decir, esto me resulta beneficioso y le tengo que dedicar un poco más de tiempo, esto no, esto ni siquiera, esto no me aporta nada, fuera. Vamos a tener que ir haciendo esa priorización y además decidir, pues todas estas cosas se tienen que quedar en mi vida, voy a ver en qué escala de tiempo le dedico a cada una. Pero, por favor, en ese tiempo tiene que haber tiempo para ti, para tu actividad física, para tu desconexión mental, para practicar mindfulness. El mindfulness es una herramienta fantástica para saber parar, para saber concentrarte, focalizarte en algo. De hecho, el mindfulness, que muchas veces la gente dice, no, eso es meditación. No, la meditación es más bien pasiva. El mindfulness es algo activo, activo mentalmente, porque lo que tratas es de hacer una atención plena a las cosas. Y la práctica lo que implica es concentrarte en focalizar en algo de manera consciente, no dejar que tu mente haga blu, 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 y se focalice. No, quiero que te focalices ahora en esto. Y con la práctica vais a conseguir parar ese que se llama la rumiación, ¿no? Que tu cerebro esté ahí rumiando con cosas que tú no quieres y tú digas, que te calles, vamos a pensar en esto. Y os va a ayudar muchísimo, porque va a ayudar incluso en las relaciones personales, como insisto, porque vas a conseguir que aunque tu cerebro reaccione rápido de manera inconsciente, por ejemplo, ante alguien te está, se quiere, ha llegado iracundo, está peleándose, y que tu cerebro sea capaz de parar y decir, no, no voy a reaccionar a esto porque no tiene sentido. Esa persona está enfadada o quiere soltar todo su estrés y todo, pues yo me tranquilizo. Entonces os va a ayudar a que no entréis en discusiones, a que podáis tomar mejores decisiones. Yo os es otra recomendación que os doy. Es que todo esto lleva a las habilidades sociales. Cuando tú eres capaz de comunicar las cosas de manera asertiva y eres capaz de recibirlas de los demás sabiendo que si, por ejemplo, alguien te pide un favor, tú tienes todo el derecho del mundo a decir que no y a expresar de forma asertiva por qué no puedes hacerle ese favor a alguien que no estás obligado, las cosas mejoran. Y al revés, que tú sepas que cuando alguien te pide a ti un favor, exactamente igual. O sea, nadie tiene obligación de hacértelo a ti ni tú a nadie, ¿no? Una pequeña pincelada sobre las habilidades sociales que tal vez hablaremos también más adelante. Y por último, quería aportar otra cosa, el humor. Démosle la vuelta a la tortilla a las cosas y pensemos en humor.
en darle un sentido más divertido. Si alguien pasa por mi lado y no me saluda, en vez de cabrearme y decir, como hemos dicho antes, me va a decir, uy, este tiene el cortisol fatal. Y le das la vuelta a la tortilla. Cabreándote no vas a solucionar nada. Si te pasa un coche, como yo digo, si te pasa un coche a 100 por hora y te dices, nota, ¿cómo van? Uy, digo una cosa muy graciosa, siempre pienso lo mismo, digo, uy, está dando un apretón. Está cagando. Es cuestión de darle humor a la vida, porque al final, ¿de qué te sirve cabrearte? No vas a solucionar nada. El que va a 100 por hora sigue yendo a 100 por hora y tú que te quedas con el cabreo. Anda, hombre, aportémosle humor a la vida, que es lo único que va a hacer que nuestra oxitocina suba y baje el cortisol. Ha Pues dicho nada, cortisol, pero perdón, no es cortisol malo, es cortisol mal adaptativo. Exacto. El cortisol es bueno, pero un tiempo, por favor. Exacto, exacto. Bueno, Pues, Ángela, ¿qué vamos a hacer en próximos capítulos? pues mira, el próximo capítulo vamos a hablar de nuestra magnífica serotonina, melatonina y dopamina, 3 hormonas también muy, muy interesantes que a lo mejor son un poquito menos conocidas y que vamos aquí a intentar desgranar y nada, siempre para que vosotros seáis un poquito más conscientes, que tengáis vuestro autoconocimiento ahí a tope y que podamos compartir también un ratito de charla que siempre me encanta contigo, Lara. Igualmente, corazón. Bueno, Bueno, nos vemos ya mismito. muy bien. Hasta luego.